casi en época de verano, por las mañanas, porque sí, es decir, frío, siempre viendo animales así. Uy, en el día yo camino no más de unos 8 o 10 kilómetros en el día por de malas. Que bajar abajo a ver las novillas, que devolver, que por aquí cualquier cosa, que a veces ir a traer un palito para, bueno, para una cerca, y uno ahí vive en el día de él. Sí, de allá de la finca me llegan por ahí más o menos de unos 150 kilos. Las sigo ahí cuidando con concentradito, pastico, agüita, sal, así. Y van y vienen y pesan, ahí van ahí seleccionando hasta los 400 kilos. No, sí, de que hayan arbolitos bien así, claro, eso sí, a la hora del sol más duro, pues ellos buscan donde protegerse del sol, sí, claro. Lo que es de mediodía por allá, un tipo 2, 3 de la tarde, y depende, porque como el sol gana hacia allá, aquí lo que queda como de cuesta, nos coge por la tarde, pues hasta por la tarde puede ser unas rosolanas más duras, por lo que queda como de loma, entonces ya como él se oculta hacia allá, entonces lo puedo llega como así de pega más duro. Acá por alrededorcito así siempre más que todo papa y alberja y no casi más cultivo maíz también por ahí más para lo más plano allí de Subachoque. Y fresa, la fresa la siembran harto, pero eso por el agua bregan en el verano. Sí, no, en ese tiempo lo primero casi ni había las cosas. Antiguamente la gente hacía en sus casas era sí, de tierra. Buscaban como el terreno que cuenta el que va a ser adobe o como para hacer la tierra, decir, bueno, tocaba ir hasta por allá, que al lado de un hueco que salía la tierra más o menos, una tierra que, porque cualquier tierra no servía para la pisada de la pared, pues boronar mucho, podía tener mucha piedra y no, un terreno que diera más o menos y dele y pise hasta que ya acaba bien, pisa allá, llevan hasta que hacían las paredes de la casa y eso iba bien amarrado ya como unos amarres bien allí y van montando a lo que ya llena, el cajón ese bien pisado, suben de nuevo la tabla, el tablón y llena de nuevo bien y plome, porque ellos sí plomaban con una plomadita. A veces las amarran así con misma madera, como las vigas de madera van por encimita y ya seguían haciendo los techos, el techo ya se puede, para el caballete ya llega uno y armó. Sí, día por día, claro, día por día el agua es más poca, más difícil. De pronto no tener cuidado del agua un poco, de los árboles, cualquier cosa así, que eso, claro, no tiene mismo la culpa para que se escaseen las cosas. De tener más cuidado así como con los nacimientos de agua, claro, más de pronto sembrar harto árbol nativo, harto porque día por día sembramos es por ahí como eucalipto, que se produzca y son árboles que son absorbentes de harta agua y menos el agua más la raíz y como esa viene por una vena, de que eso ya se echa a tapar más la raíz del árbol grande, de pronto a la vena la sigue afectando y ella se va como cerrando, como una vena así y sigue hasta que se sigue, pero mermando el agua, no sigue aumentando, pero no saben como el que viva de pronto en la zona y que tenga cuidado de ahí mismo. Sí, porque la gracia es alguien que sí conozca, diga, bueno, es que aquí nace, aquí hay que tener cuidado, o este arbolito, o cualquier cosa de construcción, pues bueno, eso por unos lados bien, por otros no, porque en parte es lo que se hacen construcciones con harto de hondo, así, ayuda es como como el agua, como para que no, ella se va profundizando, como que miro que eso es, que hace las construcciones así en harto grande, no sería muy bueno así desde ahí cerca como nacederos, cualquier vaina, porque los afecta, claro. Y secan un pantano, llegan, meten cualquier muro, cualquier cosa, lo van secando, entonces que el agüita que se está acabando. La construcción grande afecta para el agua y la afectación sí para el agua, claro, porque dicen, bueno, aquí hoy día dices que no hacer esta excavación de tanto de onda y vamos a mandar, bueno, cualquier cosa y ya, y la vamos a hacer, eso no va a quedar grande, pero entonces las otras cosas sí se van acabando.